A día de hoy el marketing digital es fundamental en cualquier proyecto emprendedor. De hecho, sin marketing digital la mayoría de proyectos serían bastante complicados y cada vez la parte digital no hay ninguna duda que va hacia adelante. Por lo que lo primero que tienes que crear es tu casa digital, ¿no? Tu sitio digital. Y eso es la web, ¿no? La web es tu primera casa. Y muchas veces esto se pasa por alto, ¿no? No se le invierte el tiempo y los recursos necesarios. No hay que tener una web. Haz cualquier web, ponla ahí y ya está, así tenemos. Cuidado. La web es la responsable de que muchas cosas no funcionen o funcionen bien. Porque cuando tú haces distintas acciones de marketing, te das a conocer online o offline, me da absolutamente igual, porque has ido a un evento y has compartido tu tarjeta y la gente va y ve tu web. Si la web no está a la altura de lo que ellos esperan encontrar, si la web no está alineada con los objetivos de tu proyecto, eso puede hacer que esa persona en ese momento se condicione y diga, has perdido un posible cliente. Y eso, sumado en el tiempo, puede suponer que tu proyecto no funcione. Por lo que invierte tiempo en la web. Y cuando digo invertir, muchas veces dicen, no, una web cara, no tiene por qué, cada vez hay más recursos para hacer webs muy baratas. Siempre, lo importante, eso sí, que la web esté alineada con tus objetivos de negocio, una buena web. Intenta evitar muchas veces webs excesivamente baratas, porque créeme que lo barato sale caro, ¿no? Pero hay opciones, muchas, incluso plataformas muy buenas. Se me viene a la cabeza si estás montando un e-commerce, Shopify, ¿no? Que tiene opciones, creo que son desde unos 9 euros al mes en montar una tienda online completa y funciona muy bien. Pero sí es importante que tomes esa buena decisión. ¿Quién te va a hacer la web? ¿Cómo la vas a hacer? Y definas el briefing de tu web. Es decir, no se trata de hacer una web y poner quiénes somos, qué vendemos, dónde estamos y contáctanos, ni mucho menos. Haz una web pensando en que cuando el usuario llegue, encuentre esa web que a ti te encantaría encontrar con tu proyecto. Para ello tenemos que hacer este briefing, donde, ¿qué objetivos pretendes con la web? Piensa en da respuesta a la pregunta, ¿qué quieres que haga el usuario cuando entre en tu página web? ¿Qué quieres que haga? Quiero que vea un vídeo de 30 segundos y se enamore con mi proyecto y a partir de ahí me solicite información. Bien, ese es tu objetivo a conseguir. Busca uno. No intentes dos. Busca uno. Ese es tu objetivo y vas a hacer todo. El diseño, la colocación de los elementos para conseguir eso. ¿A quién quieres que impacte esa web? Porque no impactamos de la misma manera a alguien de 20 años, de 40, de 60. Por lo tanto, ¿hacia quién queremos hacer todo eso? ¿Cómo vamos a impactar absolutamente en todo ello? ¿Qué contenidos vas a generar? ¿Quién te va a hacer la web? ¿Cómo la vas a promocionar posteriormente? Bien, pero por lo tanto la web tiene que ser la responsable de que la gente llegue a ella y decida convertir. Convertir no quiero hablar de una venta directa. Convertir puede ser un contacto, alguien interesado. Y a partir de ahí empieza otro proceso, pues un proceso comercial, un proceso de ventas que hará que ese producto se venda. Habrá otros proyectos donde sea un e-commerce y el proyecto o la venta sea online. Por supuesto, pero lo importante es que tengas claro cuál es ese proceso de compra. A veces no es un proceso de compra directo, sino que lleva varios puntos de contacto con tu potencial cliente. Otra parte fundamental de todo esto y que va totalmente alineado es el contenido. Necesitas generar un contenido que encante a tus clientes. Para ello, debes conocerles, saber qué problemas tienen, cuáles son sus inquietudes, ¿no? Y cómo puedes generar contenido que les ayude a resolver esas inquietudes. No a vender tu producto, a resolver esas inquietudes. Esta es una estrategia a medio largo plazo, pero si quieres montar un proyecto a largo plazo, no un proyecto que dure 6 meses, sino un proyecto que dure muchos años. Por lo tanto, tenemos que construirlo desde el principio pensando en el largo plazo. Por lo que genera contenido que ayude a tu cliente. Haz encuestas, pregunta. Hay muchísimas formas de encontrarlo. Y genera ese contenido en distintos formatos y canales. Dependiendo a quién quieras, hay unos que tienen más tracción que otro, pero cuando hablamos de un blog, es importante, un blog. Genera contenidos en un blog con cierta frecuencia. La generación de contenidos debe ser una parte muy importante de tu tiempo. Muy importante. Para mí, al inicio, el 60% debe ser generar contenido. Porque sin ese contenido no vas a obtener igual resultados. Por lo tanto, invierte tiempo en ese contenido. Decíamos, en texto, en imágenes, en vídeo. El vídeo, como sabéis, está creciendo mucho. Canales como YouTube, vídeos cortos en redes como Instagram,
como Vine, vídeos en streaming, Periscope, Facebook Live, tienen una atracción brutal. Aprovéchate de todos esos canales, que muchos son gratuitos y otros tienen un coste muy, muy, muy pequeño. Por lo que genera ese contenido y distribúyelo. Y muchas veces puedes reutilizar ese contenido. Imagínate que has escrito un post dando respuesta, ayudando a personas que están interesadas en tu producto porque tu producto les solucionaría ese problema. Y está en texto. Bien, hazlo también en podcast. Créate un podcast y graba ese contenido en podcast. Haz también un vídeo. Haz también una infografía. Y distribuye todo eso. Ahora bien, mucho cuidado porque muchas veces creemos que generamos un buen contenido y automáticamente está hecho todo. No, cuidado. Y esto cada día es más difícil. Tenemos que ser sinceros. El mercado está atomizado, en unos sectores más que en otros, y un buen contenido no nos asegura una buena visibilidad. Por lo tanto, y jugando otra vez con el factor tiempo, lo que tenemos que hacer es poner ese contenido delante de nuestro potencial cliente. ¿Cómo hacemos esto? Sobre todo cuando estamos empezando. Publicidad. No hay otra opción. Y redes, por ejemplo, como Facebook, con una inversión relativamente pequeña, te va a permitir trabajar en estos micronichos, en poner ese contenido interesante delante del que puede ser tu cliente. No esperes a que orgánicamente, es decir, sin pagar, esto llegue solo. Porque muchas veces no va a llegar y otras necesitarás mucho tiempo, sobre todo si empiezas ahora el proyecto. Y eso puede matar a tu proyecto. Lo que tienes que hacer es que llegue rápido. Por lo tanto, si inviertes tiempo y recursos en generar un buen contenido, invierte en que ese contenido esté delante de esa persona. Y vayas generando nombre de la marca. Vayas generando confianza con ese usuario. Y eso llevará un proceso, ¿no? Podemos hacer incluso meter al cliente en lo que llamamos el embudo, ¿no? El embudo de ventas, embudo de nuestro cliente, que va a tener más o menos fases y podemos trabajarlo de distintas maneras, ya que los contenidos podemos generar un webinar, podemos generar un blog donde la gente se inscriba y luego les sigamos enviando contenidos. Hay muchas maneras de hacer esto. Y habrá unos clientes que conviertan en un mes, otros en 15 días, otros en un año, dependiendo también el tipo de producto, y habrá otros que nunca conviertan, ¿no? Al final yo creo que del 100%, el 50% nunca van a ser clientes tuyos. Hay un 30% que pueden serlo, pero depende de ti. Y hay un 20% que lo serán. Por lo tanto, tenemos que ser capaces también de distinguir este 50% y quedarnos y trabajar sobre ese 30% que está dudando y fidelizar al otro 20%. Por lo tanto, resumiendo, genera una buena web, tu casa digital, que sea fuerte, que la gente entre y diga, wow, y se quede enamorada de tu web, de tu producto, de ti, de lo que vendes, de lo que ofreces, de la solución que le vas a dar. Genera ese contenido que verá cómo les puedes ir ayudando y les puedes ir solucionando problemas a lo largo del tiempo. Y pon ese contenido delante de esa persona que puede comprar tu producto, que puede comprar tu servicio, para que sepa que estás ahí, que existes, y haga que tu producto sea viable. Gracias por estar ahí un día más y nos vemos mañana.